El sonido del motor de mi coche resonaba en la vieja carretera, una melodía familiar que me acompañaba en cada kilómetro recorrido. La casa de mis padres siempre había sido un lugar peculiar. A pesar de las veces que me alejé, nunca dejé de sentir su peso, como si las paredes absorbieran los recuerdos de todo lo que alguna vez se dijo y no se dijo. Hoy, sin embargo, algo era diferente. El aire estaba más denso, como si los secretos guardados durante años finalmente estuvieran a punto de desbordarse. Había recibido una llamada esa mañana, la noticia de que la celebración de aniversario de mis padres sería esta noche. Al principio pensé en rechazar la invitación, como había hecho tantas veces antes. Cada vez que regresaba a la casa, algo dentro de mí se retorcía, como si estuviera volviendo a una parte de mí que ya no existía. Pero algo dentro de mí me decía que esta vez debía ir. Tal vez necesitaba respuestas, o tal vez solo quería ver cómo se desmoronaban las viejas paredes de esa casa que me formó. La verdad es que nunca me fui del todo. Aunque la distancia física siempre fue grande, los recuerdos, las discusiones no resueltas y las promesas rotas nunca me dejaron. Todo estaba ahí, esperando a que regresara. Cuando me fui a la universidad, era como si hubiera dejado atrás una parte de mí que ahora, con el paso del tiempo, sentía que debía recuperar. Mis padres, mi hogar, la casa que había sido testigo de mi niñez, seguían siendo el epicentro de algo que no había podido abandonar. Y entonces, no pude evitar preguntarme, ¿por qué no podía encontrar paz con ellos? A medida que me acercaba a la casa, me acordé de los pasillos oscuros y las habitaciones llenas de recuerdos que nadie había tocado por años. Las sillas de la sala, siempre vacías, siempre esperándome. El jardín, que alguna vez fue un refugio, ahora parecía olvidado, cubierto por un manto de hojas secas. La entrada principal, donde mi madre solía esperarme con la calidez de su abrazo, estaba en silencio. La casa, a pesar de seguir siendo la misma, parecía distinta, como si estuviera llena de los ecos de todos los momentos que no se habían vivido, de las conversaciones que nunca se dijeron. Cuando finalmente llegué, el frío del aire me alcanzó y me hizo sentir aún más fuera de lugar. Abrí la puerta principal, y el olor de la madera vieja, mezclado con el aroma de la comida casera, me envolvió como un manto de nostalgia. Todo estaba tal y como lo recordaba, pero las sombras de la casa parecían alargarse más de lo normal. Mis padres, aún en sus años dorados, me esperaban en la entrada. Mi madre, con su sonrisa contenida y su mirada que no dejaba de buscar en mí algo que parecía oculto. Mi padre, más cansado que nunca, pero siempre con la mirada firme, esa que nunca se suavizaba del todo. «Bienvenido a casa», dijo mi madre, abrazándome con esa calidez que solo ella sabía transmitir. Pero algo en su abrazo se sintió diferente, como si estuviera sosteniéndome para evitar que me desvaneciera de sus manos. No pude evitar sentir un nudo en la garganta, como si las palabras que nunca pronunciamos flotaran entre nosotros, esperando ser dichas en ese mismo instante. La celebración estaba a punto de comenzar, pero no podía dejar de notar cómo las conversaciones de la familia parecían flotantes, superficiales, como si todos estuvieran a punto de estallar. Fue entonces cuando, en medio del bullicio de los saludos y las risas, vi la foto en el estante. La foto de un evento que había sido el punto de quiebre para todos nosotros, el aniversario de boda de mis abuelos, la última vez que toda la familia estuvo junta antes de que todo se desmoronara. La imagen de mis abuelos, tan serios, y como esa misma foto había sido testigo del cambio que ni ellos habían podido evitar. Un cambio que se fue extendiendo hacia mis padres y, por supuesto, hacia mí. Esa noche, durante la cena, las tensiones que se mantenían bajo la superficie finalmente salieron a la luz. Las pequeñas discusiones entre mis padres, los comentarios sarcásticos de mis tías, el silencio incómodo de los niños. Todos sabían que algo había cambiado, pero nadie lo mencionaba. Excepto yo. ¿Por qué nunca hablamos de lo que pasó con los abuelos? La pregunta salió de mis labios sin pensarlo. Fue como una chispa en una sala llena de pólvora. Todos se callaron al instante, y por un momento, pude escuchar los latidos de mi propio corazón, acelerados. Era como si el aire se hubiera detenido. Aquello que todos evitaban finalmente había sido nombrado,
y ya no había marcha atrás. Mi madre me miró, sus ojos buscando una respuesta que no podía darme. Mi padre, sin embargo, desvió la mirada, como siempre lo hacía cuando algo le incomodaba. No es momento de hablar de eso, dijo, pero su voz sonó vacía, como si intentara convencerme, pero también a sí mismo. La tristeza se reflejó en sus ojos, y por un instante, me di cuenta de que él mismo llevaba años cargando con algo que no podía soltar. La velada continuó, pero algo había cambiado. Ya no podía ignorar lo que se ocultaba bajo las capas de las palabras no dichas. Esa noche, antes de dormir, me encontré sentado frente a la ventana de mi antigua habitación, mirando las estrellas. Pensé en lo que mis abuelos habían representado para mí y en las historias que siempre escuché sobre ellos. Historias que ahora se desmoronaban, y lo peor de todo, es que ya no sabía en qué creer. El miedo a la verdad me envolvía. Sabía que, al final, todo lo que había dado por hecho se desvanecería, y no estaba seguro de poder soportarlo. A la mañana siguiente, decidí hablar con mi madre. No sabía por qué había esperado tanto tiempo, pero sentía que algo en ella había cambiado, algo que me obligaba a preguntar. Ella estaba en la cocina, como siempre, preparando el desayuno. El sonido de las ollas y sartenes era casi reconfortante, pero no podía quitarme la sensación de que lo que necesitaba decirme estaba suspendido en el aire, esperando a ser liberado. Mamá, ¿por qué nunca hablamos de lo que realmente pasó con los abuelos? La pregunta salió en un susurro, como si temiera que las palabras rompieran algo frágil. Mi madre se quedó en silencio por un momento, sus manos detenidas en el aire, como si la respuesta estuviera atrapada en su mente, esperando ser liberada. El ruido de las tazas y los cubiertos fue el único sonido que rompió el silencio. Hay cosas que no puedes entender, hijo, dijo finalmente, su voz suave pero llena de tristeza. Algunas historias no deben contarse, no porque no sean importantes, sino porque simplemente no tienen final feliz. Los secretos de los abuelos son los que nos mantienen unidos, aunque tú no lo veas ahora. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte. Sentí que, aunque las palabras de mi madre eran suaves, había algo profundo en ellas, algo que me golpeó de lleno. Tal vez tenía razón, tal vez esos secretos nos mantenían unidos, pero ¿a qué costo? ¿Realmente valía la pena seguir viviendo con las mentiras del pasado? ¿O estábamos todos condenados a vivir en una casa que nunca podría dejar de guardar sus propios secretos? Las semanas siguientes a mi regreso a casa fueron un cúmulo de emociones encontradas. Algo en mí había cambiado después de esa conversación con mi madre. Mientras ella se aferraba a los recuerdos que nos mantenían unidos, yo no podía dejar de pensar en todo lo que nunca habíamos dicho. La quietud de la casa me envolvía como un manto pesado, un recordatorio de que había algo que no quería ser descubierto. Pero, al mismo tiempo, sentía una urgencia creciente por entenderlo, por desenterrar las raíces de nuestra desconexión. Las mañanas transcurrían en silencio. Mi madre seguía ocupada en la cocina, sin dejar de preparar las comidas que siempre habían sido el corazón de nuestra familia. Mi padre, por otro lado, se mantenía apartado, refugiado en sus propios pensamientos. Había algo en su mirada que me inquietaba. No era solo cansancio, era un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era como si estuviera atrapado en una guerra interna que nunca había compartido con nadie. Yo también estaba atrapado, pero mi guerra era más reciente, más visible. La casa parecía siempre más vacía de lo que recordaba. El eco de las risas pasadas se había extinguido, y el peso de las palabras no dichas se hacía más denso con cada día que pasaba. Mis hermanos, que vivían fuera, no parecían tener la misma urgencia de regresar. Solo yo había vuelto, y en el fondo de mi corazón, sabía que eso no era casualidad. Había algo en esta casa, en nuestra historia, que me llamaba, aunque no sabía cómo abordarlo sin destruir todo lo que había conocido. Una tarde, decidí hablar con mi padre. Me encontraba en el jardín, observando las viejas plantas que mi madre había cuidado con tanto esmero, cuando él salió al porche. Estaba más delgado de lo que recordaba, y sus manos, aquellas que alguna vez fueron fuertes y firmes, ahora temblaban ligeramente cuando se apoyó en la barandilla. Papá, necesito saber qué pasó con los abuelos, dije, sin poder contenerme más.
Era la misma pregunta que le había hecho a mi madre, pero esta vez las palabras no me pesaban tanto. Estaba decidido a saber la verdad, aunque eso significara destruir la ilusión que tanto tiempo había protegido. Mi padre me miró fijamente, como si esperara esa pregunta, pero su respuesta no fue inmediata. Respiró hondo, y luego dijo: tu abuelo nunca fue el hombre que pensaste que era. Y tu abuela guardó secretos que no quiero que tú cargues. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. No supe qué decir, y me quedé ahí, observando su rostro, buscando algún indicio de emoción, pero encontré solo una máscara de frialdad. ¿Qué secretos? ¿Por qué nunca me los contaste? ¿Por qué nunca nos los contaron? Él cerró los ojos por un momento, como si las palabras le costaran más de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque no era el momento. A veces, los secretos son necesarios para que las cosas sigan adelante. Y si te los contara, hijo, tendrías que decidir si quieres vivir con la verdad. Pero no estoy seguro de que estés preparado. Mi cabeza daba vueltas. Había algo muy profundo en sus palabras, pero no entendía qué significaban realmente. Mi abuelo, esa figura venerada que siempre había sido un héroe en mi imaginación, ahora era solo un hombre lleno de sombras. Mi abuela, la mujer que siempre había tenido una sonrisa suave, una paz que me tranquilizaba, ahora parecía un misterio sin resolver. ¿Qué había sucedido en su pasado? ¿Qué secretos guardaban? ¿Por qué mis padres nunca hablaron de ellos? Las preguntas me quemaban por dentro, pero cada vez que intentaba arañar la superficie, me encontraba con una pared. No podía avanzar más. Mis padres no estaban dispuestos a hablar, y aunque sus palabras me habían dejado marcado, algo en mí sabía que debía seguir buscando. Tenía que hacerlo, no solo por mí, sino por todo lo que nuestra familia había perdido. Esa misma noche, mientras todos cenábamos en silencio, algo en el ambiente cambió. Mi madre, que nunca hablaba de nada que no fuera trivial, rompió el silencio. ¿Te has dado cuenta de cómo todo ha cambiado? De cómo la casa, el jardín, incluso nosotros, ya no somos lo que éramos. Su voz era suave, pero las palabras caían con el peso de un lamento no expresado. No es solo la casa, mamá, respondí, intentando mantener la calma, pero algo en mi tono traicionó mi inquietud. Es todo. Todos estamos rotos, aunque no lo digamos. Y no sé si lo que estamos haciendo ahora está ayudando o solo posponiendo lo inevitable. Mi madre me miró, y por un momento, pude ver la tristeza que había estado escondida detrás de su mirada. A veces, hijo, lo único que nos queda es seguir adelante. Y tal vez esa es la lección que nunca aprendimos, a vivir con los secretos, con el dolor que no podemos cambiar. No pude responder. Sabía que había algo que no se podía reparar, algo que se había roto de forma irremediable. Mis padres habían vivido con el peso de esos secretos durante tanto tiempo que ya no sabían cómo dejarlos ir. ¿Y yo? Yo no podía seguir viviendo sin saber la verdad, sin entender qué había sucedido realmente. La promesa de descubrir todo lo que había sido ocultado me quemaba, pero al mismo tiempo, la incertidumbre me paralizaba. Esa noche, después de que todos se retiraran a sus habitaciones, me quedé solo en la sala. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Miré la foto de mis abuelos una vez más, los rostros sonrientes que ya no eran los mismos en mi memoria. Algo había cambiado, y yo debía ser el que desentrañara ese cambio, aunque eso significara enfrentar la verdad más dolorosa. Las semanas que siguieron parecieron desmoronarse en una sucesión de días grises, llenos de silencios pesados y conversaciones que nunca llegaron a suceder. Estaba en un punto sin retorno, entre las sombras de mi familia y la necesidad de entender algo que, por alguna razón, parecía estar oculto desde siempre. Los días pasaban lentamente, y aunque mi madre trataba de mantener las apariencias, su rostro ya no era el de la mujer tranquila que siempre había conocido. Algo había quebrado en ella, igual que en mi padre, y yo no podía seguir ignorándolo. La verdad que había buscado con tanta desesperación estaba más cerca de lo que pensaba. Cada día, las piezas del rompecabezas parecían encajar sin que yo hiciera nada. Era como si la casa misma me estuviera guiando, empujándome a descubrir algo que ya no podía ocultarse más. Fue una tarde,
Cuando la lluvia comenzaba a caer y el viento golpeaba las ventanas, cuando decidí que no podía esperar más. Tenía que confrontar a mi madre. Era como si ella supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Cuando la encontré en la sala, sentada frente al fuego, su mirada estaba perdida en algo lejano. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba, porque sabía que, al fin, tenía que escuchar lo que tanto había temido. Mamá, comencé, sin saber por dónde empezar. Sé que hay algo que no me estás contando. Sé que los abuelos no eran lo que pensaba, y sé que ustedes han guardado secretos sobre ellos. Quiero saber la verdad. Ella levantó la mirada, y por un momento, me pareció ver una chispa de miedo en sus ojos. No era el miedo a lo desconocido, sino el miedo a lo que yo podría hacer con lo que ya sabía. Hijo, dijo en un susurro, la verdad no es algo que puedas cargar sin que te cambie para siempre. Pero tengo que saberlo. No puedo vivir con más mentiras. Ni contigo ni con ellos, respondí con firmeza, a pesar de que mi voz temblaba. Mi madre suspiró profundamente, y luego, como si hubiera estado esperando que le diera permiso para hablar, comenzó a contarme la historia que había estado guardando durante todos estos años. Me habló de mis abuelos, no de la imagen perfecta que siempre había conocido, sino de una relación rota, de un amor envenenado por el rencor y el egoísmo. Mis abuelos habían sido jóvenes y felices, pero algo en su relación se rompió cuando mi abuelo, un hombre que había sido conocido por su fuerza, comenzó a perder la batalla contra sus propios demonios. La pobreza, las decisiones erradas y, sobre todo, el abandono emocional marcaron su vida y, por ende, la de su familia. Mi madre me contó que, cuando era joven, había tenido una relación muy cercana con mi abuela. Pero la verdad sobre lo que sucedió entre mis abuelos era más oscura de lo que había imaginado. Mi abuelo, que había sido un hombre autoritario, empezó a descuidar a su familia. Comenzó a beber, a perderse en un ciclo de autodestrucción. Y mi abuela, que siempre había sido fuerte y cariñosa, se desmoronó bajo el peso de ese cambio. Tu abuelo ya no era el hombre que todos pensaban que era, dijo mi madre con voz quebrada. Y tu abuela nunca quiso que supiéramos lo que realmente pasaba. Ella pensaba que, si lo manteníamos en secreto, todos estaríamos mejor. Escuchaba sus palabras, y la imagen de mis abuelos comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Había tanto más de lo que veía. La idealización que había tenido de ellos como niños, ahora era solo una fachada. No me importaba la falta de perfección, pero saber que habían escondido tanto, que todo lo que me había dicho sobre ellos era una mentira, me costaba asimilarlo. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué dejaste que todo esto fuera un secreto? Mi madre me miró con una expresión de agotamiento. Porque el dolor de esa época era nuestro. Y no queríamos arrastrarte a eso. No queríamos que supieras lo que realmente sucedió. Pero ahora, hijo, ya no podemos seguir ocultándolo. Tú tienes que entender que las familias no siempre son lo que parecen. Y no siempre pueden sanar. La tensión en el aire era palpable. Todo lo que había dado por sentado, todo lo que había creído sobre mi familia, se había desmoronado como un castillo de naipes. No sabía si estaba listo para vivir con la verdad, ni siquiera si era capaz de perdonar lo que acababa de descubrir. Mi madre, con su dolor a cuestas, también había sido víctima de las decisiones de los demás. Pero ahora me encontraba atrapado entre la necesidad de perdonar y la rabia por lo que nunca me dijeron. La revelación no terminó con mi madre. Esa misma noche, mientras todos dormían, busqué en los cajones viejos de la casa, como si esperara encontrar alguna otra pieza del rompecabezas. Fue entonces cuando encontré una carta, amarillenta por el paso del tiempo. Era una carta de mi abuelo a mi madre, escrita cuando yo era muy pequeño. En ella, él le pedía perdón, pero de una manera tan fría, tan calculada, que me dio escalofríos. Decía que lamentaba no haber sido el hombre que ella necesitaba, pero no dejaba entrever un atisbo de arrepentimiento genuino. Todo en esa carta hablaba de su incapacidad de enfrentar sus propios errores. Estaba llena de excusas. De repente, me sentí como si estuviera ante una elección imposible.
¿Debía perdonar a mis padres por mantenerme alejado de la verdad? ¿O debería seguir cargando con el peso de todo lo que descubrí? La carta de mi abuelo era la última prueba de lo que siempre había temido, que a veces, las personas que más amamos no son las que creemos que son. Al día siguiente, la conversación con mi madre fue aún más difícil. Ya no pude guardar mis sentimientos. ¿Por qué nunca me contaste todo esto? ¿Por qué siempre mantuviste las cosas en secreto? Porque lo que hacemos es proteger a los que amamos, respondió ella, casi sin poder mirarme. Y a veces, la protección es más importante que la verdad. No quería que vieras a tus abuelos como yo los vi. No sabía qué responder. La verdad me había cambiado, pero no sabía cómo iba a continuar. La casa seguía siendo la misma, pero todo había cambiado para siempre. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de risas ahora era un lugar lleno de vacíos, de recuerdos que ya no podían ser reparados. Aquel día, al despedirme de mis padres, comprendí que la verdadera ruptura no había sido con ellos, sino conmigo mismo. Ya no podría mirar la vida de la misma manera, ni podría ignorar lo que había descubierto. Pero también entendí que la verdad, aunque dolorosa, era lo único que me permitiría seguir adelante. No podría seguir aferrándome a la imagen perfecta que había tenido de mi familia. Al final, todos estamos rotos de alguna manera. Y la única forma de seguir adelante es aceptarlo.